El grupo alemán es otra de las contrapartes y en todas sus versiones, estos estudios 4 en romano. Aquí probaron con imatinib y probaron con el uso de citarabina y interferón, que se nos hace interesante a nosotros. La citarabina todavía en reacción a costos es accesible. Pero lo importante, lo que ahora con algunos de los nuevos protocolos que existen sobre leucemia linfocítica crónica y por ser pacientes de mayor edad, las comorbilidades. Y esto es algo que es uno de los artículos más referidos en la literatura clínica de Carlson en relación a todas las concomitantes enfermedades. Y eso es uno de los problemas que tenemos con muchos de nuestros pacientes. Aparte de llegar tarde, llegan con comorbilidades o las producimos, algunas dentro del mismo terapia, como pueden ser la retención de líquidos con imatinib o alguno de los otros. Y este es un punto importante, esto fue presentado también en uno de los ASH pasados, donde vean lo drástico, aquellos que tienen comorbilidades importantes y que puede ser independiente de la edad, les va a ir fatal. Y esto es lo que representa por qué cuando nosotros nos comparamos como grupos contra otros, pues no tenemos la misma característica. Y lo trascendente que estamos nosotros siempre en todas las escalas de neoplasias a usar sobre todo el Karnofsky, que resulta que hay que volver a tomar este estudio que habla de puntos de funcionalidad de diferentes aparatos. En esta presentación encontraron que tiene mejor expresión desde el punto de vista de análisis multivariado para correlacionar. Y a lo mejor este es el pocket que se deben de llevar, ya sea que trabajen con el NCCN o yo ilustré aquí lo de leuquemia net. El MD Anderson tiene otra de las características que muchos de ustedes conocen. Jorge Cortés es uno de los médicos hematólogos que se quedó ahí ya afincado y es una de las gentes, junto con el grupo del doctor Cantargian, que ha trabajado más en leucemia mieloide crónica y está en la Fundación Internacional de Leucemia Mieloide y ha permeado muchas cosas con México y con Latinoamérica. Ha habido algunos de los protocolos, inclusive en función, no me puse más a hablar de las dosis de 600 miligramos, nosotros tenemos alguna experiencia con 600 miligramos y les fue mejor relativamente, varios de ellos respondieron, los tenemos en respuesta molecular de más de 3 logaritmos. Y este es entonces lo que ustedes van a esperar, si tienen respuesta citogenética, no necesitan la biología molecular a los 3 meses, claro que ya empieza a reducir a los 3 meses el menos del 10%. No van a ser muchos pacientes, pero son los que van a poderse seguir. Y esto cambió y con los grupos que han participado en ello, que lo hemos comentado inclusive, pusieron la etiqueta de una alarma. Y esto es lo que hay que tener en cuenta porque era lo que antes se llamaba la falla terapéutica y antes, estoy hablando hace 4 o 5 años en todas estas escalas. Entonces rápidamente, si no hay una buena respuesta para quienes tienen genética, si persiste la genética, que muchos de nuestros grupos, inclusive por logística, nos tenemos que esperar hasta el año. Y nosotros no podemos cambiar o hacer switch a inhibidores de sinasa segunda generación porque no lo tenemos. Y lo más que podemos hacer es progresar la dosis, que es lo que hemos seguido haciendo a 600 miligramos. Que entre paréntesis, este apoyo de la Max Foundation a nuevos pacientes no va a haber. Entonces, a partir de marzo, las instituciones, a lo mejor Seguro ISSSTE, van a ver que les van a migrar más pacientes de alguna manera de leucemia mieloide crónica. Entonces, todo esto ustedes véanlo en la NCCN o en relación a la leuquemia net, pero lo que nosotros necesitamos es tratar de medir, si no podemos a los 3, entre 6 y 12 meses, la respuesta molecular. La mitad de nuestros pacientes sí tenemos con respuesta molecular, la otra mitad no hemos tenido el recurso de hacerlo y aunque tenemos el laboratorio para hacerlo no estamos certificados, o sea, hemos hecho experiencias o a veces usamos hasta cosas más raras como gen de multiresistencia a drogas y sabemos el pronóstico a veces adverso de los pacientes. Cada día el capítulo de sensibilidad y la más cruel de estas es la resistencia de T315I, que ninguno de los primera y segunda generación puede tener algún efecto, solo ponatinib como tratamiento, es lo que limita y muchas veces tenemos al paciente y hay grupos que han empezado y que tienen inclusive imatinib, cambian a imatinib, a dasatinib y nunca se van a enterar al respecto de que no hay efecto hasta que hacen los estudios de mutaciones y se expresan estas mutaciones. Y esta es la meta.
Mahon es uno de los grupos en el mundo francés y ahora con otros varios que desde hace 6, 7 años han suspendido el imatinib en pacientes. Lo importante es que hay, sí, alrededor de un 40% de ellos que persisten en una remisión molecular mayor, o sea, de estas de 3 logaritmos. ¿Pero qué quiere decir? Que solo un 40% de ellos. ¿Cuál es nuestro problema en México? A veces el abasto, hay instituciones que de pronto se quedan un mes sin imatinib y esto es terrible. Hay pacientes de nosotros que aunque tenemos la disponibilidad exacta prácticamente de tener el imatinib, nuestros pacientes, un estudio del doctor que hizo el doctor Cristian Ramos, el 40% no tienen adhesión. Y ahora hay un proyecto, esto es a nivel Latinoamérica, junto con Jorge Cortés, una de las psicólogas está trabajando para mejorar la adhesión y entonces se está tratando de medir, pero luego el problema es que cómo lo vamos a medir, con genética, a veces tenemos genética, a veces con biología molecular. Hay que insistir y una de las ventajas dentro de lo que tenemos de Max Foundation es que damos la caja contada, entonces aunque el paciente afirme que ha tomado las dosis, muchas veces viene 1 o 2 semanas después y tiene el significado. Entonces lo principal a trabajar sería el diagnóstico oportuno. Lo segundo es tratar de derivar, si no lo tienen ustedes, a quien pueda dar un inhibidor de sinasa de tirosina. Cualquiera, los 3 están autorizados en México y de acuerdo tratar de llegar a esto. Evitar, pero ¿qué sucede con el poder discontinuar o suspender estos medicamentos? Si tiene un buen pronóstico, también les va a ir mejor. Y volvemos a nuestra realidad. Tenemos pacientes que van a llegar con Socal, con Hartford o con Eutos, que casi no se ha usado en México, con un pronóstico adverso. Esta es la otra tarjeta, así como el poke de antibiograma o qué usar. Si ustedes tuvieran acceso a los 5 que hay en el mundo, como el grupo del MD Anderson, esto lo presentó el doctor Jorge Cortés, cómo se pueden cambiar fácil y rápidamente de medicamentos. Y entonces es una de las cosas por lo que luego al MD Anderson no le creen, por tener el pronto acceso, pero tienen completamente acceso a esto, estudio de medicamentos, ver resistencia, poder estudiar los lotes, varias de las cosas que ahora inclusive estamos en duda ahora con la aparición de genéricos en imatinib, que no es muy claro cuál va a ser, si es totalmente la bioequivalencia de estos medicamentos. Finalmente hay algunos de los estudios, es el único que yo conozco, no lo tengo en completo, es nada más el abstract, pero por eso se los traje, que sugiere que tiene una mejor respuesta uno de los 3 inhibidores de sinasa de tirosina. Esto que está en 2013 nadie lo ha reproducido. Cuando uno habla con quienes se dedican a muchos pacientes o a tener todos los laboratorios estandarizados y demás, nadie de ellos se compromete, ni creo yo lo haría, decir si imatinib, nilotinib o dasatinib en primera línea es la mejor elección en un momento dado. Y esta es otra de las revisiones donde vuelven a insistir que son equiparables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor si un paciente es diabético no voy a dar nilotinib, si es de mayor edad y tiene retención de líquidos no voy a dar dasatinib. Si es a lo mejor una mujer joven, el riesgo de que haga con nilotinib o imatinib reacción cutánea, que esto estéticamente le puede significar mucho, va a ser mayor con estos. Entonces, son de las consideraciones que habrá que tener y la principal en México es la accesibilidad y disponibilidad. Las cosas raras que van a seguirse haciendo y que hay que seguir y ojalá ustedes y algunos que se harán maestría o algo, ver alguna de las líneas en diferentes fases de la diferenciación celular donde puedan en este mapa oncogénico